para ver cuál en efecto era la actualización. Si cambiaban, el segundo ejercicio cambiaba y en el primer ejercicio cambiaba la respuesta. En la primera decía A complemento interceptado C, pero era como nosotros lo trabajamos, ¿verdad? A complemento interceptado B. Así fue como lo trabajamos en la tutoría del miércoles. Demuestre la igualdad que el conjunto potencia de A interceptado al conjunto potencia de B es igual al conjunto potencia de la intersección de A con B. Antes de plantear las hipótesis y la conclusión, tenemos que entender qué es el conjunto potencia, cuál es la definición del conjunto potencia, porque eso nos va a ayudar en la demostración, y también tenemos que entender cómo en este caso podemos demostrar que esta igualdad es cierta. No podemos hacerla por medio de álgebra de conjuntos porque no hay propiedades que nos permitan. En realidad esta es una propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrar esa propiedad, así que no hay como algo más que nos permita aplicarlo para llegar de un lado a otro. Entonces tenemos que hacer la demostración en base a las definiciones. Cuando hacemos demostraciones, a veces que usamos álgebra de conjuntos, es porque las operaciones, dijimos, eran expresiones grandes y podíamos aplicarles propiedades para poder llegar de un lado a otro. Pero en este caso las expresiones son bastante sencillas. Como son bastante sencillas, entonces no hay en sí una propiedad que nos permita llegar de este lado a este lado. En realidad, esta es la propiedad del conjunto potencia. Esta es una propiedad que cumple el conjunto potencia. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de demostrar es que esto es cierto para cualquier conjunto A y B. Entonces, tenemos que hacerlo usando las definiciones. Primero, ¿cómo se define el conjunto potencia? ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia, una de sus características, eso es cierto, lo que acaba de mencionar, que la cantidad de elementos es 2 elevado a la n, es decir, n es la cantidad de elementos del conjunto A, por ejemplo, y el conjunto potencia de A es la cantidad de elementos que va a tener es 2 a la n. Pero cómo se define el conjunto potencia no se refiere a cuántos elementos tiene, sino que cómo se define significa qué es el conjunto potencia. Y el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de un conjunto. Pero la definición formal es la que nos va a ayudar en la demostración. Esa definición es la que nosotros conocemos, pero ¿cómo podríamos definir eso en otras palabras? Vaya, la definición es de esta manera. Y si les sale algún ejercicio en el examen que tienen que demostrar algo que tenga que ver con el conjunto potencia, va a ser necesario que conozcan esta definición, es decir, que se la aprendan porque la van a usar. Si en el examen tuvieran que demostrar algo donde tiene que ver con el conjunto potencia, pudiera ser que les sirviera. Dice que X pertenece al conjunto potencia de A, siendo A un conjunto cualquiera. Pero ¿quién es X? X no es un elemento. Es decir, sí es un elemento del conjunto potencia, pero al decir que no es un elemento me refiero a que X es un subconjunto.
No vamos a decir que, por ejemplo, es solamente así, sino que X es un subconjunto, así. ¿Por qué? Porque el conjunto potencia está formado por subconjuntos, no está formado simplemente por, llamémoslo así, elementos simples, ¿verdad? Sino que está formado por subconjuntos. Sus elementos son subconjuntos de un conjunto. Entonces X es un subconjunto. Entonces dice que X, este subconjunto, por eso se escribe con mayúscula, porque los conjuntos los escribimos con mayúscula, y como X es un conjunto, entonces va con mayúscula. X es un conjunto que pertenece al conjunto potencia de A. Pero esto es cierto si y solo si este conjunto está incluido en A. Esta es la definición de conjunto potencia. Veámoslo con un ejemplo para que lo entiendan. Tenemos un conjunto A que tiene elementos. Ese conjunto A tiene esos dos elementos. El conjunto potencia de A, ¿quiénes serían los elementos? Tendría que tener 2 a la n elementos, es decir, 4 elementos, ¿verdad? El primer elemento, el vacío. Todo conjunto potencia tiene ese elemento. El siguiente elemento sería el conjunto A. Y otro conjunto, el conjunto cuyo único elemento es 2, que sería un subconjunto de A. Y otro subconjunto de A sería 3. ¿Podemos formar otro subconjunto de este conjunto A? Eso serían todos, ¿verdad? Solamente tenemos esos 4 elementos, que los 4 son conjuntos. Los 4 son conjuntos. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Nos dice que un subconjunto, por ejemplo 2, ese subconjunto pertenece o es un elemento del conjunto potencia de A. Pero esto es cierto si solo si ese subconjunto 2 está incluido en A. Ahora, ¿se cumple para nuestro caso? 2 está incluido en 2,3. ¿Este conjunto está incluido aquí? Sí. Entonces, este conjunto pertenece al conjunto potencia de A. Entonces, eso es lo que quiere decir esta definición. Que cualquier conjunto que está en el conjunto potencia está incluido en este conjunto. Y eso se cumple para cualquiera de estos 4. Cualquiera de estos 4 están incluidos en este conjunto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Vaya. Entonces, ya sabemos la definición del conjunto potencia. Ahora tenemos que saber qué significa demostrar que son iguales.
Vaya, vamos a recordar la definición de igualdad de conjuntos para saber qué significa que dos conjuntos son iguales. Tenemos que recordar esa definición, y esa definición está en el material 3. Se las voy a escribir aquí y de ahí se las voy a enseñar en el material para que vean que es necesario que revisen las definiciones que están en el material y que se las aprendan. ¿Qué significa demostrar que son iguales? Demostrar que dos conjuntos son iguales, que A es igual a B, significa demostrar que A está incluido en B y demostrar que B está incluido en A. Eso significa demostrar que dos conjuntos son iguales. Entonces aquí nos están diciendo que debemos demostrar una igualdad. Así que ya vamos a poner qué es lo que debemos demostrar según la definición de igualdad de conjuntos. Esto lo sabemos según la definición de igualdad de conjuntos. Vaya, aquí está, dice igualdad de conjuntos, y nos dice que según la definición de igualdad de conjuntos significa que dos conjuntos son iguales, que dos conjuntos A y B son iguales si B está incluido en A y A está incluido en B. Entonces se fijan que en base a la definición, basándonos en la definición de igualdad de conjuntos, es que tenemos que hacer la demostración. Entonces por eso es importante que conozcan las definiciones. Igual nos vamos a apoyar de la definición de conjunto potencia para hacer la demostración. Entonces vamos a usar la definición de igualdad para hacer esta demostración. ¿Cómo la vamos a plantear? Tenemos que plantearla en dos partes, porque primero tenemos que demostrar, por un lado, que el conjunto potencia de A interceptado con el conjunto potencia de B está incluido en el conjunto potencia de la intersección de A con B. Y por otro lado, ¿qué tendríamos que plantear? Que el conjunto potencia de la intersección, es decir, como nuestra igualdad es esta de aquí arriba. Entonces primero tenemos que plantear que esta parte está incluida en esta parte. Eso es lo primero que tenemos que plantear, que esto
está incluido en esto. Y después tenemos que plantear al revés. Tenemos que plantear que esta parte, que sería como nuestra B, esto está incluido en esta. Entonces tenemos que hacer la demostración en dos partes. Primero tenemos que hacer la primera demostración y después la parte 2. Vaya, entonces ahora sí, ahora ya sabemos qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar primero esto, después queremos demostrar eso, y ya sabemos qué definición vamos a ocupar para hacer la demostración. Ahora podemos plantear nuestras hipótesis y la conclusión. Primero para la primera parte y después otra vez una hipótesis y la conclusión para la segunda parte. Vamos a poner esta definición por acá que nos va a ser útil. Entonces tenemos hipótesis y tenemos nuestra conclusión. ¿Cuáles serían las hipótesis en este caso? Ahorita estamos tratando de demostrar esta de acá. Esta. Una clave para demostrar la inclusión, que esto está incluido en esto, es que nosotros definimos que hay un elemento que pertenece a este lado. Y si ese elemento que pertenece a ese lado, concluimos que ese mismo elemento pertenece a este lado también, entonces quiere decir que este lado de acá está incluido en este lado de acá. Entonces por eso cuando veamos inclusiones, así, este símbolo de inclusión, nosotros ya sabemos cómo vamos a tratar de hacer la demostración. Vamos a partir diciendo X pertenece a esta parte. Esa es una clave para cuando vean ese tipo de demostraciones, que les vean el símbolo de inclusión. Ustedes van a decir hay un elemento X que pertenece a esta parte de acá, y entonces ustedes van a tratar de demostrar que ese mismo elemento que han nombrado pertenece a esta parte de acá, y si logran hacerlo significa o llegan a la conclusión que en efecto esta parte de acá está incluida en esta de acá. Entonces en eso se va a basar la demostración que vamos a hacer. Por eso es que se han fijado que nosotros hemos dicho en los ejercicios anteriores, existe un X que pertenece a tal y tal conjunto. Teníamos inclusiones, en el ejercicio anterior teníamos inclusiones. También cuando hay intersecciones hacemos esos planteamientos, ¿verdad? Entonces es útil hacer eso para ver qué está pasando en los conjuntos. Vaya, vamos con las hipótesis. Como esto debe cumplirse para cualquier conjunto A y B, ¿qué vamos a poner aquí en las hipótesis?
son conjuntos cualesquiera. Conclusión, pues es lo que queremos demostrar, esto. Esta es nuestra conclusión. Entonces, ya dijimos cómo hacemos para demostrar inclusiones. ¿Cómo hacemos para demostrar que esta parte de aquí está incluida en esta parte de aquí? Vamos a comenzar planteándonos un X que pertenece a la intersección del conjunto potencia de A con el conjunto potencia de B. Y si llegamos que este mismo X pertenece al conjunto potencia de la intersección de A con B, entonces quiere decir que esta inclusión es verdadera. Pero les pregunto, este X que nos definimos, ¿por qué lo ponemos en mayúscula? ¿A quiénes ponemos en mayúscula? Exacto. Entonces X es un conjunto, porque el conjunto potencias, recuerden, el conjunto potencias es un conjunto formado por conjuntos. Entonces X, aunque representa cualquier elemento, pero los elementos del conjunto potencia son conjuntos, ¿verdad? Entonces por eso va en mayúscula, porque X es un conjunto. Como vamos a utilizar esta definición nos dice que X es un conjunto que pertenece al conjunto potencia. Entonces ese conjunto está incluido en el conjunto A. Recuerden, en conjuntos, cuando relacionamos un conjunto con otro conjunto, no decimos este conjunto está, por ejemplo, así como aquí. A es un conjunto, entonces dice X está incluido en A, porque este es un subconjunto de A. Este es un elemento, porque ser un elemento se usa el signo de pertenencia, pero cuando se trata de un subconjunto se utiliza el signo de inclusión. Entonces, exacto. Este es un elemento del conjunto potencia, pero aquí está diciendo que este es un subconjunto de este conjunto. Entonces ahí está la diferencia entre P de A y A. Ahora vamos a decir que este X es un elemento de la intersección de los dos conjuntos potencia. ¿Qué quiere decir que sea un elemento de la intersección? ¿A quién? ¿A quién pertenece? Pero ¿cómo lo podríamos decir de otra forma? Si pertenece a la intersección, ¿a quién pertenece? Entonces eso lo escribimos. Pertenece a A. Exacto. Pertenece a A y X pertenece a B. Esto es lo mismo que decir que pertenezca a la intersección. Ahora, por la definición de conjunto potencia, si X pertenece a A,
¿qué podemos saber? X, ¿qué? Si X pertenece al conjunto potencia de A, X, ¿qué sucede? Exacto, entonces eso vamos a escribir. Como aquí estamos diciendo que X pertenece al conjunto potencia de A, entonces X está incluido en A. Vamos a escribir eso. X está incluido en A. Y como dice que X pertenece al conjunto potencia de B, eso quiere decir que X está incluido en B. Muy bien. Ahora, como estamos diciendo que X está incluido en A y X está incluido en B, ¿qué significa eso? Esta I, ¿qué significa? Que X es, exacto, X está incluido en ¿quién? A, pero la I en vez de I, ¿qué vamos a poner? Exacto. X está incluido en la intersección de A con B. Pero por la definición, sí. ¿Cómo? X se está leyendo como un conjunto, sí. Ajá, por eso ponemos incluido. Por eso ponemos que X está incluido, o sea, es un subconjunto de la intersección de estos conjuntos. Ahora, por la definición, si X está incluido en un conjunto, ¿eso qué significa? Nos vamos a este otro lado. ¿Sí? Pertenece al conjunto potencia de ese conjunto. Entonces aquí le vamos a poner, como X está incluido en la intersección de A con B, eso quiere decir que X va a pertenecer al conjunto potencia de A interceptado con B. O sea, de esta parte nos vamos a esta de regreso. Tenemos que X está incluido en la intersección, entonces eso significa que X pertenece al conjunto potencia de la intersección. Entonces, si X pertenece al conjunto potencia de la intersección, eso es lo que a eso queríamos llegar, que si X pertenece al conjunto potencia a la intersección del conjunto potencia de A con el conjunto potencia de B, X también pertenece al conjunto potencia de la intersección. ¿Ve? Eso es lo que dijimos que queríamos demostrar. Si pertenece a este lado, también tiene que pertenecer a este otro lado. Si eso se cumple, entonces podemos concluir que en efecto esto se cumple, porque dijimos que X pertenecía a este lado y llegamos a que X también pertenece a este lado. ¿Ve? Aquí llegamos a que X pertenece al otro lado, ¿ve? Partiendo de este lado. Entonces ahí ya demostramos la primera parte. Esta, la parte 1. Ahora falta demostrar la parte 2 para decir que la igualdad es cierta, que en efecto esta parte de aquí es igual a esta parte de acá. Vamos a escribirlo para hacer la segunda parte entonces. La segunda, escribió esto como conclusión. Excelente. Muy bien.
Muy bien, entonces planteo que X está incluido acá. Exactamente. Así Esto significa, ¿esto qué significa? Esto significa que esto, que X pertenece al conjunto potencia de la intersección. Después planteo esto de acá. Esto. Muy bien. Vaya. Después de plantear, esto lo planteamos por la definición, es decir, si X pertenece al conjunto potencia de la intersección, por la definición, entonces X está incluido en la intersección de A con B, ¿ve? Por esta definición, ¿verdad? Ahí vamos bien. Entonces, de ahí lo que tenemos que plantear es que si X está incluido en la intersección de A con B, ¿qué quiere decir eso? Que X está incluido en A y exacto, que X está incluido en B. Muy bien. Ahora, por la definición de conjunto potencia, ¿esto en qué se convierte? Es lo que me decía, que X, si X está incluido en A, aquí dice, si X está incluido en A, entonces eso quiere decir que X pertenece exacto, y X, como dice que X está incluido en B, significa que X pertenece al conjunto potencia de B. Muy bien. Ahora ¿a dónde? ¿Aquí? Sí, aquí tiene que ser pertenece porque es un elemento. Este es un elemento. Cuando se refiere al conjunto potencia, va pertenece. Y cuando vaya sin el conjunto potencia, ahí sí va incluido. Pero solo cuando esté en mayúscula y estemos hablando de un subconjunto. ¿Ya? Porque X va en mayúscula y es un subconjunto. Pero si va en minúscula, no. Entonces si va en minúscula, sí usamos el signo de pertenencia para los conjuntos. O sea, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si fuera en minúscula, una X minúscula, sí, ahí sí podemos decir X pertenece a, porque X está minúscula. Pero aquí la hemos puesto mayúscula. Eso significa que X es un subconjunto, entonces tenemos que usar un signo de inclusión. Exacto. Entonces, aquí en este punto, está ahí en qué se va a convertir. Entonces eso nos va a quedar que X pertenece a ¿quién? Exacto. ¿Queda ahí demostrado? Sí, ¿por qué? Porque partimos de este lado diciendo que X es un elemento de este lado y hemos llegado a que también es un elemento de este lado. Significa que entonces este lado está incluido en este. Exactamente, casi es lo mismo. Sí, casi es la misma operación. Una vez demostradas las dos partes, podemos concluir. Por tanto,
queda demostrado que, pero la igualdad, ¿verdad? Lo que queríamos, lo que se nos planteaba al principio. Como ya demostramos las dos inclusiones y la definición de igualdad nos dice que demostrar que A está incluido en B y que B está incluido en A significa demostrar que A es igual a B. Entonces, como ya demostramos las dos partes, entonces queda demostrado que esto es igual a esto. Esta es otra propiedad del conjunto potencia. El anterior era para la intersección, esta es para la unión, pero en la unión no hay igualdad, sino que si la potencia de A unida con la potencia de B está incluida en la potencia de A unido B. Esa es la propiedad que debemos demostrar. ¿Qué tendríamos que usar para hacer la demostración? ¿Cuál es la definición de conjunto potencia? ¿Qué nos dice? Si tenemos un elemento X, exactamente, ahí está. Entonces también dijimos que la inclusión se demuestra partiendo de un elemento X, en este caso va a ser un subconjunto X que pertenece a este lado. En este lado solo vamos a hacer una parte porque no es una igualdad la que estamos demostrando, ¿verdad? Sino que es una inclusión. Entonces, cuando hacemos la demostración de una inclusión, vamos a decir que un elemento X pertenece a este lado, y si llegamos a que ese mismo elemento X pertenece a este lado, podemos concluir entonces que este lado está incluido en este lado. Entonces quiero que me planteen esta demostración, que me planteen desde el principio las hipótesis y todo, y me digan cómo les va quedando, y después la hacemos juntos. Muy bien, entonces así nos quedaría el planteamiento de la hipótesis, y esta es la conclusión, exactamente lo que queremos demostrar. Entonces, muy bien, entonces comenzamos planteando que X pertenece exactamente. Luego, X está incluido. Antes de pasar a eso, ahorita no podemos realmente afirmar que X está incluido en la unión de A y B. ¿Por qué no podemos afirmar que está incluido en la unión de A y B? Porque lo único que sabemos es que pertenece a la unión de el conjunto potencia de A con el conjunto potencia de B. Lo que sí podemos saber aquí es que exacto, lo que podemos saber es que esto significa, primero tenemos que hacerlos por separarlos. Esto quiere decir que pertenece al conjunto potencia de A, o X pertenece muy bien al conjunto potencia de B. Ahora sí, ¿qué podemos decir de la inclusión de X en el conjunto A? Según la definición de conjunto potencia, si X pertenece al conjunto potencia de A, quiere decir en el conjunto potencia de A. Muy bien. O X está incluido en el conjunto potencia de B.
Pero ¿de dónde sacamos esto? De esto, que esta unión, primero esta unión la planteamos como una O, y después aplicamos la definición. Ahora aquí dice que X está incluido en el conjunto potencia de A, o X está incluido en el conjunto, perdón, X está incluido en A o X está incluido en B. ¿Cómo podemos plantear eso? Como me mencionaba, que X está incluido en la unión de A o B. ¿Por qué? Porque esta O la vamos a cambiar por muy bien. Eso quiere decir, si X está incluido en A o X está incluido en B, significa que X está incluido en A unido B. Y por la definición, si X está incluido en A unido B, eso quiere decir que al conjunto potencia de A unido B, así. Porque está incluido en este, entonces pertenece al conjunto potencia de A unido B. Entonces partimos de que hay un X incluido, un X que pertenece acá, de eso partimos, y concluimos que ese mismo X pertenece acá. Aquí está, X, ese mismo X pertenece acá. Como eso se cumplió, ¿qué podemos decir? Que entonces queda demostrado que esta inclusión es cierta. ¿Qué ha colocado en las hipótesis? Muy bien. Muy bien. ¿Y aquí? Entonces, muy bien, la felicito. El conjunto potencia está incluido en el conjunto potencia de B. Vaya, así es como planteamos la conclusión. Ahora, esto es una implicación. Esta es una implicación. Entonces, ¿qué tenemos? En esta implicación, como tenemos una flecha, esto es P y esto es Q. Podemos aplicar el método directo. ¿Qué nos dice el método directo? Exactamente, entonces esta parte la quito de aquí, ¿verdad? Y solo le quedó eso. ¿Así lo tienen? Y esto pasa aquí a las hipótesis. Porque P lo quitamos de la conclusión y lo pasamos a las hipótesis. Y de ahí, ¿qué hacemos? Muy bien, partimos de la conclusión para tratar de mostrar que la conclusión es verdadera. ¿Cómo lo hizo Iris? ¿Qué planteó? Muy bien.
tenemos la conclusión que X como queremos demostrar esa inclusión, dijimos que para demostrar una inclusión tenemos que decir que hay un elemento que pertenece a este lado, ¿verdad? Y que ese mismo elemento al final tenemos que llegar que pertenece a este otro lado. Si llegamos a eso, Iris dice que planteamos que X pertenece a conjunto potencia de A. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar al final para concluir que está? Exacto. Si llegamos a eso, entonces que X pertenece al conjunto potencia de B, entonces quiere decir que el conjunto potencia de A está incluido en el conjunto potencia de B. Vale, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Ajá, sígame diciendo. Según la definición, muy bien, vamos a... ¿Dónde teníamos la definición? Aquí la teníamos, la vamos a jalar de aquí para no volverla a copiar. Aquí tenemos la definición. Entonces, según la definición, X está incluido en A. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos plantear? No necesariamente, pero tenemos una hipótesis que nos auxilia para decir que A está incluido en B. Entonces vamos a usar la hipótesis y vamos a decir, por la hipótesis que A está incluido en B, si A no estuviera incluido en B, entonces X no estuviera incluido en B. Pero la hipótesis nos dice que A está incluido en B. ¿Qué quiere decir eso? Es como que si fuera transitivo. Aquí tenemos X está incluido en A. A está incluido en B. Por tanto, X tiene que estar incluido en ¿quién? En B. ¿Sí? Pero eso lo sabemos por esta hipótesis, ¿eh?, que tenemos aquí. Si no tuviéramos esta hipótesis, entonces no podríamos concluir esto que vamos a concluir ahorita, que nos va a ayudar a decir que X pertenece al conjunto potencia. X está incluido en B. Entonces es importante que coloquemos que esto es por la hipótesis. ¿Qué más nos falta en este punto? Si X está incluido en B por la definición, no, en este caso, como X está incluido en B, por la definición, si aquí X está incluido en B, X pertenece al conjunto potencia ¿de quién? De B. Y eso es lo que queríamos demostrar, que si X pertenece al conjunto potencia de A, este mismo elemento también pertenece al conjunto potencia de B, y ahí queda demostrada esta inclusión. Si hay un X que pertenece aquí y demostramos que ese mismo elemento pertenece aquí, esta inclusión es cierta. Y entonces ahí terminamos diciendo, por tanto, queda demostrado. Vaya, ahí está la demostración que tenemos que hacer.
Entonces, como vamos a aplicar el principio de inducción matemática, el primer paso es probar el caso base. ¿Cuál es el caso base? Tenemos que demostrar que eso se cumple para n igual. ¿Cuál es el primer valor que puede tomar n si n pertenece a los naturales? Muy bien, entonces tenemos que demostrar que la unión desde i igual a 1 hasta 1 de a sub i complemento es igual a la intersección desde i igual 1 hasta 1 de a sub i complemento. Entonces para este caso, como solo es 1, entonces esto es fácil, solo tenemos que plantear de que a sub 1 complemento es igual a sub 1 complemento, porque no tenemos más conjuntos, solo es un conjunto. Entonces de 1 a 1 solo tenemos a sub 1. ¿Y qué le estamos haciendo a ese conjunto? Aplicándole el complemento. Y aquí dice que va de 1 hasta 1, es decir, solo tenemos un conjunto A. ¿Qué le estamos haciendo a ese conjunto A? También aplicándole el complemento. Entonces, para el caso base, A igual 1 se está cumpliendo. Probemos para otro caso, n igual a 2. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso de n igual a 2? Para el caso de n igual a 2 significa que i va a ir desde 1 hasta 2, porque n es igual a 2, y aquí también i va a ir desde 1 hasta 2, y tenemos que verificar que esta igualdad se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a sub 1, eso significa, esta u que ven aquí significa la unión de los conjuntos a sub i, desde el conjunto a sub 1 hasta el conjunto a sub 2. Entonces tenemos que plantear la unión de los conjuntos a sub 1 con a sub 2. Entonces la unión de a sub 1 con a sub 2, pero dice que es el complemento. Aquí se fijan, es el complemento de la unión, y dice que esto es igual a la intersección, pero ¿de quién? De a sub 1 complemento con a sub 2 complemento. A sub 1 complemento interceptado con a sub 2 complemento. ¿Cómo podemos verificar que en efecto eso se cumple o que eso es cierto? Que esto es cierto. ¿Qué tenemos que aplicarle? Cuando tenemos un complemento afuera, ¿cómo aplicamos el complemento acá? Exacto, a sub 1 nos quedaría como a sub 1 complemento, y la unión se cambia por intersección, y a sub 2 se convierte en a sub 2 complemento. Entonces ahora nos preguntamos si después de aplicarle el complemento a este lado son iguales, y si son iguales entonces se cumple para n igual a 2. Si se cumple para n igual a 2, eso quiere decir que el caso base también se cumple en este que estamos evaluando. Ahora vamos, el siguiente paso, ¿cuál es?
Y eso se llama hipótesis inductiva, hipótesis inductiva. ¿Qué significa hipótesis inductiva? Que cambiamos a n por k. Entonces en esta expresión que tenemos aquí, acá, aquí en vez de n ponemos k y aquí también en vez de n ponemos k, y esta sería nuestra hipótesis inductiva. ¿Cuál es otra forma de escribir esta hipótesis inductiva? Es decir, si la ampliáramos, aquí está como abreviada, diciéndonos que i vale desde 1 hasta acá, pero si la expresamos de una forma como desarrollada, esto va desde 1 unido con a sub 2 unido con a sub 3 hasta unido con a sub k, porque i va desde 1 hasta acá, y a todo esto se le aplica el complemento, y esto tiene que ser igual a sub 1 complemento interceptado con a sub 2 complemento interceptado con a sub 3 complemento, y así hasta interceptado con a sub k complemento. Esta es la hipótesis inductiva. ¿Sí? La podemos escribir así o la podemos escribir así. Como la entendamos mejor, no hay ningún problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien, plantear la proposición a demostrar en el paso inductivo. Es decir, n es igual a k más 1. Entonces, en la proposición a demostrar en el paso inductivo, en vez de n ponemos k más 1 y esto, si lo desarrolláramos, nos quedaría así. Aquí en vez de k sería más 1. Paso 4, ¿cuál es? Es el paso inductivo. ¿Qué es el paso inductivo? El paso inductivo es cuando partimos de la hipótesis inductiva y vemos qué tenemos que hacer para convertir la hipótesis inductiva en la proposición a la que tenemos que llegar, es decir, esta que hemos planteado en el paso 3. Entonces partimos de esta y vemos cómo vamos a hacer para convertirla en esta. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué le hace falta a esta expresión? Empecemos de un lado. ¿Qué le hace falta a esta expresión en el lado derecho para ser igual
a esta expresión del lado derecho que le hace falta para ser igual a esta expresión. Exactamente. Le falta el término con k más 1. Le falta este término, ¿eh? Entonces tenemos que agregárselo. En el paso inductivo partimos de la hipótesis inductiva y ahora para convertirlo a esa proposición tenemos que agregarle esta parte de acá. Pero se la podemos agregar a un solo lado. Exacto. Entonces si se la agregamos acá, tenemos que agregársela también acá. Ahora, como aquí son los mismos operadores, todos son los mismos operadores, ¿verdad? Podemos introducir esta intersección adentro del paréntesis, ¿eh? Pues ya la dejamos dentro del paréntesis. Lo vamos a hacer en el otro paso. Ahí está. Ahora, este lado derecho es igual al lado derecho del paso 3. Ya lo llegamos, ya hicimos que fuera igual. Pero este lado de acá, si se fijan, no es igual a este de acá. ¿Se fijan que no es igual? Entonces eso tenemos que hacer en este momento, llegar o hacer que sean iguales para terminar con la demostración por el método inductivo. ¿Cómo vamos a hacer que sean iguales? Observen que exacto, aquí tiene un complemento, miren, y aquí tiene un complemento también. Entonces lo que vamos a hacer es que a los dos les vamos a sacar un complemento y los vamos a agrupar. Entonces si les aplicamos un complemento a los dos, vamos a ver qué nos pasa. La idea es esta, miren, se lo voy a poner aquí con pocos términos para que lo entiendan. Si tenemos, por ejemplo, A unido B y esto tiene un complemento, y aquí tenemos unido, interceptado con D y este D tiene un complemento. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿A qué es igual? Nosotros le vamos a entre corchetes le vamos a aplicar un complemento que afecte a todo. Vamos a sacar un complemento que afecte a todo, pero si este complemento está afectando a todo, entonces va a afectar a este. Entonces en vez de poner el complemento de esta expresión, ¿qué vamos a poner? Solo vamos a poner A unido con B. Esta intersección se cambia por unión, y como también está afectando a esta, ya no va a ser D complemento, sino que ya va a ser solo D. Estamos haciendo al contrario, ¿sí? Sacamos ese complemento afuera, afectándolo a todo.
Entonces eso mismo vamos a hacer aquí. Le vamos a sacar un complemento que afecte a toda la expresión. Aquí y también aquí. Complemento. Entonces, como este complemento está afectando a todo esto, este complemento de aquí tenemos que quitarlo. Este ya no va a ser complemento. Esta unión, ahí quitamos ese complemento. Esa intersección se cambia por unión y también le quitamos el complemento a esta expresión. Entonces solo nos queda A sub K más 1. Como todos los operadores son uniones, podemos quitar los paréntesis. Quitamos ese paréntesis, quitamos ese paréntesis. Y ahora observamos, el lado izquierdo es igual al lado izquierdo de la proposición a la que queríamos llegar. Sí, es igual, aquí todas son uniones y llega hasta K más 1, y también aquí todas son intersecciones y llega hasta K más 1, y el complemento les afecta a todos, y aquí también el complemento les afecta a todos. Entonces ahí termina la demostración y entonces concluimos, por tanto queda demostrado. Y eso sería todo. Vaya, en este caso la conclusión es un bicondicional. ¿Se fijan? La conclusión del ejercicio, la hipótesis va a ser, es un bicondicional. La hipótesis, aquí tenemos hipótesis y conclusión. A y B son conjuntos cualesquiera. Y la conclusión sería esta expresión de acá. Ahora, cuando la conclusión tenga un bicondicional, la demostración se hace en dos partes. Aquí. Cuando la conclusión, esto es importante, tenga un bicondicional, la demostración la vamos a hacer en dos partes. Parte 1. Tenemos que demostrar primero que se cumple la implicación que si A o plus B es igual a A o plus C, entonces B es igual a C. Tenemos que demostrar esta implicación. Y parte 2, tenemos que demostrar que la recíproca de esta implicación también es cierta. La recíproca es cambiarlas de posición, es decir, si B es igual a C, entonces